perdón, un tipo de enlace glucosídico, que también es un tipo de enlace de cierta forma covalente, pero es más fácil de disgregar también, ¿ya? ¿Ya? De hecho, se ocurre a través de los nitrógenos y se le conoce como N-glucosídico. Son los tres enlaces que están presentes dentro de la molécula del ADN. Tenemos también la pregunta 4 que habla acerca de las cadenas de ADN y habla de una secuencia. Le ponen a ustedes la siguiente secuencia. Denme un segundito. Dice 5', porque ese es uno de los sentidos que vamos a ir viendo más adelante. La primera vendría a ser, dice la secuencia ATC, GGT, adenina, timina, citosina, ATC. Luego GGT, GGT, ¿ya? Luego AAA, adenina, 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 A, A, A. Finalmente C y G, citosina, guanina, y sale luego el 3'. Aquí indica la dirección en la que esto va complementándose. Ahora, para saber esto, hay que tener en cuenta que, como ya se vio en clase, esto tiene un sentido antiparalelo. O sea que si unas van hacia, en este caso, por ejemplo, de 5' a 3' de izquierda a derecha, la otra está corriendo de derecha a izquierda, ¿ya? Pero lo importante en este caso es que siempre, de forma enfrentada a esto, vamos a encontrar nosotros el complementario. O sea, si hay adenina, según las reglas de complementariedad de Chargaff, debiese ir una timina. Si hay una timina, debiese ir una adenina. Si hay una citosina, debiera ir una guanina. Si hay una guanina, una citosina. Aquí otra citosina, una adenina, una timina, 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 guanina y citosina. ¿Ya? Y esa vendría a ser la forma en la que correría la hebra contraria. ¿Ya? Si se dan cuenta, se mantiene la complementariedad de las bases enfrentadas. ¿Ya? Y, y eso, básicamente. ¿Ya? Esa vendría a ser la secuencia. O sea que ustedes tienen que recordar las reglas de complementariedad de Chargaff. Adenina siempre con timina, citosina va siempre con guanina. Una por 2 puentes de hidrógeno y una por 3 puentes de hidrógeno. Luego dice, si todos los seres vivos están formados por ADN, que ahí sale la pregunta 5, ¿sí? Con las mismas bases nitrogenadas, ¿qué es lo que determina la infinidad de diferencias que existen entre todos los organismos? Y en este caso es una respuesta sencilla y a la vez compleja, porque lo que define, en este caso, es lo mismo que el lenguaje, ¿ya? O sea, nosotros tenemos 28 letras en el alfabeto y dependiendo de cómo la ordenemos, vamos formando palabras. Aquí es lo mismo. O sea, da lo mismo que todo el ADN de todos los organismos biológicos que conocemos nosotros, incluso los no vivos como los virus, tengan material genético y la forma en la que la información se codifica y sea distinta para cada uno de esos organismos depende del orden en el cual se va agregando la secuencia. Por ejemplo, voy a hacer esta secuencia cortita, ¿ya? Esa secuencia codifica para una determinada proteína, según lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular, que ya lo van a ver. Pero esta otra secuencia, este otro orden, ¿cierto? Es 3, sí, falta una más aquí. A pesar de que hay letras que se comparten, si ustedes se dan cuenta, no es lo mismo. Son palabras diferentes, son orden o secuencia, por eso que se llama secuencia, distinto. Entonces, una determinada secuencia da origen a lo que vendría a ser un organismo 1 en este caso, y aquí tendríamos otra secuencia que daría origen a un organismo 2. Obviamente, esto es una secuencia súper corta, un organismo está compuesto por millones y millones de secuencias. De hecho, es imposible hacerlo a mano, se hace generalmente usando software. ¿Ya? La pregunta 6 dice, Watson y Crick primero construyeron un modelo de ADN de triple hélice y en este modelo las bases nitrogenadas estaban al exterior de la molécula del ADN y los grupos fosfatos estaban en el interior. En ese momento, ¿por qué parecía razonable que las bases estuvieran en el exterior de la molécula de ADN? Bueno, en el video lo dice clarito, chiquillos, porque habla acerca de que lo lógico es pensar de que si una molécula se encarga de transmitir información, o sea, de que las bases nitrogenadas son realmente las que contienen la información, porque el orden de esto determina los diferentes tipos de proteínas y los organismos cómo funcionan, nosotros esperamos que la molécula tenga eso a la vista, ¿ya? O sea, necesitamos que de cierta forma las bases nitrogenadas no estén ocultas. Entonces, en base a ese razonamiento, ellos plantean
ellos plantean que este modelo de triple hélice que plantean, incluso el de doble hélice en un momento, las bases debiesen estar hacia afuera, ¿ya? Ese es el razonamiento y esa vendría a ser la respuesta a la A. La B dice que qué evidencia hizo que Watson y Crick revisaran este modelo y hay que dar ejemplos específicos del modelo, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, yo noté que sospechaban que, que debía ser una hélice, ¿cierto? Pero la organización de las bases no podía ir hacia afuera, porque, como dice el enunciado, los fosfatos quedarían hacia adentro, ¿ya? Entonces, si yo organizo las bases, ¿ya? Hacia afuera, y tengo el resto de la estructura aquí. Aquí me equivoqué porque este enlace no va ahí. ¿Ya? Y yo tengo, de cierta manera, aquí va un oxígeno, ¿cierto? Los grupos fosfatos enfrentados entre sí, que es como lo proponía el primer modelo, ¿ya? Ahí, esto es un mono nomás como para orientarse, ¿ya? No voy a ser tan específico en esto. Voy a ser nitrogenada. Estos dos grupos fosfatos que están enfrentados tienen esta forma química, ¿ya? Y al haber tanto oxígeno, esto adquiere una carga negativa. Porque hay mucho oxígeno con doble enlace y hay un oxígeno incluso que queda con un enlace, entonces eso queda ya con un par de electrones desapareados y eso genera que todo esto a nivel general tenga carga negativa. Oh, murió el lápiz. Bueno, ya, esto tiene carga negativa por sí solo. Entonces, voy a hacerlo con el verde, negativo. Entonces, como ustedes saben, en la electricidad, con el profesor Felipe, estas dos cargas de igual tipo se repelen. Por ende, la molécula no podría ser estable si es que están los dos grupos fosfatos al interior. O sea, esto no podría ser una hélice porque terminaría digregándose por las interacciones electrostáticas que hay entre los grupos fosfatos que son cargados de forma negativa y tienen naturaleza, son los que le otorgan naturaleza ácida a la molécula, ¿ya? Vamos rápido. Aquí dice que aparece una tabla, ¿cierto? Que ustedes tenían que analizar, en la que aparecen diferentes proporciones. Y luego ustedes lo que tenían que hacer era, a partir de esta tabla, designar verdadero y falso los enunciados. Miren, por ejemplo, primero dice, en cada organismo hay aproximadamente una adenina por cada timina, ¿ya? Eso es verdadero. Las proporciones nunca van a ser exactas, ¿ya? Generalmente porque obviamente hay problemas en la técnica con la cual se utiliza, porque esto no son datos que son matemáticos, calculados matemáticamente, sino que se hacen de forma experimental. Por eso que hay unos cuantos puntos de diferencia, pero básicamente la proporción es la misma y varía en un punto porcentual que no es significativo. Luego dice que en cada organismo las proporciones de adenina más timina son iguales a las de citosina más guanina, y lo cual también es verdadero, también existe esa especie de proporción, que son las que planteó Chargaff en su momento. En cada organismo hay proporciones aproximadamente, ¿cierto?, iguales de guanina por cada timina. Y eso sí es falso, porque la guanina con la timina no tienen proporciones iguales entre sí, ¿ya? Ahora, la suma de las proporciones de adenina, timina, citosina y guanina dan el 100% y en ese sentido son complementarias, pero no son, no hay complementariedad entre una guanina y una timina, ¿ya? Así que es falsa. Y la última, en cada organismo hay aproximadamente una guanina por cada citosina, y eso sí es correcto, también están en proporción 1:1, por lo mismo que le hablaba yo de las complementariedades, ¿ya? Y aquí dice que la siguiente dice por qué las proporciones de base nitrogenada en el ADN de dos tejidos humanos diferentes, en el timo, que tiene que ver con el sistema inmunológico, y con la esperma, que tiene que ver con el sistema reproductivo, son casi iguales. Y bueno, en un organismo completo, ya dígase ser humano, dígase gato, dígase planta, dígase bacteria, dígase lo que sea, todas las células provienen de una misma célula, ¿ya? Si nosotros tenemos aquí al ovocito y tenemos aquí al espermatozoide, una vez de que ellos dos se unen, forman un organismo diploide, como ustedes lo vieron en el segundo medio, ¿cierto? 2N, 2C. Y esta misma célula es la que se va a dividir muchas veces para poder generar un organismo completo, ¿ya? En este caso, no sé, piensen que eso es un gato, ya le voy a dibujar un ombligo, un gatito. Entonces todas las células de este gato provienen de la misma célula, por ende todas las células contienen la misma información genética y por ende las proporciones de adenina, timina, citosina y guanina son la misma, siempre van a ser iguales porque son parte del mismo organismo. Todas las células del organismo poseen el mismo ADN. Ahora, las razones por las cuales estas células cumplen funciones diferentes son otras que también van a ir viendo más adelante. ¿Ya? Pero la información es la misma. Una célula de la punta de mi pie
y una célula cerebral mía contienen la misma información genética a pesar que cumplen funciones completamente distintas. Aquí dice también la imagen, ¿cierto?, de Rosalind Franklin, tomada en el 52 por difracción de rayos X, proporciona mucha información. Dice, describe qué patrones ves en la imagen. Y en esta imagen se observa claramente que hay una especie de cruce, si se dan cuenta, así y así. Lo cual indica inmediatamente de que existe una doble hebra, se ven dos hebras de hecho ahí, y que se van cruzando en ese punto de intersección en la cual las dos hebras se cruzan, ¿ya? ¿Cierto? ¿Y qué más? Describe los patrones que hay en la imagen. Eso, fundamentalmente el cruce que existe entre estos. ¿Y qué conclusiones llegaron Watson y Crick después de ver esta imagen y leer el informe de Franklin sobre la simetría? Porque Franklin también hizo un informe en la cual ella lo pasó por alto, pero en este modelo de doble hebra, con una hebra